Bienvenidos a este resumen y comentario de la lección. Estamos precisamente en la lección número 8 con el título La promesa. El texto principal de esta lección se encuentra en Génesis capítulo 24 versículo 1, donde dice la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham era viejo, ya avanzado en años, y Dios lo había bendecido en todo. Empecemos con las palabras preliminares o la introducción para el estudio de este tema importante, para el resumen de esta lección importante. Esta sección nos lleva al momento culminante de la experiencia religiosa de Abraham, que es el sacrificio de su hijo Isaac. Este sacrificio es la prueba de fe de Abraham. Este suceso intrigante marca el centro de la estructura del libro de Génesis, un recurso literario utilizado para alertar al lector sobre la importancia de este capítulo. Y surgen preguntas muy importantes. ¿Por qué Dios pidió a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo? ¿Cuál era el objetivo de este sacrificio o de esta prueba tan fuerte y dramática que Dios le pidió a Abraham? ¿Cuál es el significado teológico del sacrificio o la orden de sacrificar a Isaac? Vamos a estudiar la palabra de Dios, este tema importante de Abraham, bajo el título de la promesa, y abarca varios capítulos del libro de Génesis. Abarca los capítulos 22, donde Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Desde el capítulo 21, en realidad, el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, quien nació literalmente de Sara. Se estudia también el capítulo 23, 24, 25 del libro de Génesis. Ahora, para el repaso y para el resumen y comentario de esta lección, hemos dividido en dos puntos que consideramos fundamentales. El primero de ellos titula La prueba de la fe y la importancia de la expiación. La prueba de la fe y la importancia de la expiación. El segundo punto clave de nuestro estudio es sobre la esposa para Isaac y la importancia de la oración. La importancia de la oración. Es decir, acá hay dos temas claves, fundamentales, genéricos de todo el estudio, que es uno sobre la expiación, la prueba de fe de Abraham y la expiación. Y número 2, sobre la esposa para Isaac y la importancia de la oración. En el estudio de esta semana hemos visto puntos muy importantes. Hemos visto cómo Dios cumplió su promesa de darle un hijo a Abraham. Y Sara pudo quedar embarazada y dar a luz a Isaac. Vemos también cómo Dios responde las oraciones y cómo Dios trabaja a través de su providencia divina, actuando en la vida de los seres humanos, preparando el camino, haciendo que finalmente su voluntad soberana y eterna se pueda cumplir. Así que vamos a adentrarnos en el primero de los puntos, que es la prueba de fe de Abraham y la importancia de la expiación. La prueba de fe de Abraham y la importancia de la expiación. Para esto, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo número 22, versículo 1 y 2 dice así: Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo,
tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es una prueba realmente dramática para Abraham. Y es una prueba dramática para cualquier ser humano. Imagínese que Dios te pide que sacrifiques y quites la vida de tu único hijo, de tu amado hijo. Sin duda que fue una prueba dramática, una prueba que sacudió todo su ser. Pero Abraham era un hombre de fe. Abraham confiaba en Dios. Esto tiene varios elementos importantes que se debe destacar. En primer lugar, la prueba tremenda de Abraham de sacrificar a su propio hijo, lo cual no era nada fácil, lo cual era una prueba realmente terrible, una prueba realmente dramática en la experiencia de Abraham. Además de esto, las culturas paganas circundantes ofrecían sacrificios humanos para sus dioses, los dioses paganos. Y un tiempo más adelante, en el libro de Levítico, Dios explícitamente prohíbe los sacrificios de seres humanos. Así que este sacrificio humano que Dios pide a Abraham, como que está fuera del contexto o fuera de lo que normalmente Dios requería de sus hijos. Los paganos eran los que requerían esto. Los dioses paganos requerían sacrificios humanos. Otro punto importante es que Dios había prometido que a través de Isaac iba a multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas de los cielos. Entonces, en la mente de Abraham habrá existido muchas preguntas. Y si yo le quito la vida a Isaac y lo ofrezco en holocausto, ¿cómo se cumplirá la promesa de Dios? Muchas preguntas habrán pasado por la mente de Abraham. Tal vez Dios lo va a resucitar. No sabemos lo que pasó en la mente de Abraham, pero él era un hombre de fe y él recibió la orden de Dios y se apresuró a cumplir la orden de Dios. Y entonces él salió muy de mañana. Dice Génesis capítulo 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, Abraham y su hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano sobre y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por eso decíamos que esta lección llega al clímax de la experiencia espiritual de Abraham.
el motivo por el cual se le conoce como el hombre de la fe, el padre de la fe. Esa prueba fue sin duda muy grande, una prueba realmente terrible, sacrificar a tu propio hijo y ponerlo en un altar, degollarlo y luego quemarlo, porque el holocausto consistía en quemar una ofrenda completamente. Ese era el holocausto. Cuando iban de camino ya al lugar exacto, Isaac le pregunta: Padre, aquí está la leña, estaba sobre sus hombros, y aquí está el fuego. Abraham llevaba el fuego y también un cuchillo. Y le dice: Padre mío, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá, hijo mío, Dios se proveerá. Ahora, en este punto es importante el tema de la expiación, porque es el tema teológico que sale a relucir en este asunto. La palabra expiación significa limpiar, declarar justo al culpable, limpiarlo de toda culpa, declararlo justo. La intervención de un tercero para declarar justo a un culpable. Eso significa la palabra expiación. Y en este acto Dios quería inculcar en la mente de Abraham la idea de la expiación, la idea de cómo Dios iba a enviar a su único hijo, a Jesús, para que muera en lugar del ser humano y dé su vida para salvar al ser humano. En el libro Patriarcas y Profetas dice que Isaac en cierta forma representaba a Jesús, al Hijo de Dios, así como Abraham iba a dar a su único hijo en un sacrificio. Así Dios dio a su único hijo, que es el Señor Jesús, en sacrificio en el Calvario, para que salve al ser humano del pecado. Aquí se destaca el tema de, repito, la expiación. Era como una figura pequeña de la expiación, la limpieza de la culpa por medio de Jesucristo. La idea de que un otro tome el lugar tuyo para salvarte. Otro toma el lugar tuyo. Quien debería morir eres tú. Quien debería morir soy yo. Pero Jesús toma nuestro lugar en la cruz para salvarnos. Este tema importante de la expiación o limpieza del pecado. Así que Dios amó tanto al ser humano que dio a su único hijo para salvarnos. Miren qué inmenso amor, qué maravilloso el amor de Dios, enviar a su único hijo. Es un misterio maravilloso, un misterio de amor, un misterio incomprensible para la mente del ser humano. Ahora, el siguiente punto importante en el estudio de esta semana es el estudio sobre la esposa de Isaac y el tema de la oración. La esposa para Isaac y el tema del poder de la oración. Para eso tenemos que ir al libro de Génesis. Esta vez tenemos que ir al capítulo 24. Génesis, el capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 24, versículo 1 al 3. Dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, ya viejo, avanzado en años, llama a su criado Eliezer y le dice: mira, vas a buscar esposa para mi hijo, pero no tomarás esposa, mujer para mi hijo de las mujeres de esa región de Canaán donde yo habito. Irás a mi tierra, a mi parentela, a la tierra de mis parientes, y de allí tomarás una mujer para esposa de mi hijo. Y Eliezer pregunta: y Señor, ¿y si la mujer no quiere venir? Abraham le dice: mira,
debes tomar una mujer para mi hijo de la región de yo provengo, y le harás saber todo lo que yo te he dicho. Y si la mujer no quiere venir, estarás libre del juramento que he hecho. Porque Abraham hizo un juramento con Eliezer, puso la mano de Eliezer en su muslo y juramentó que eso debería ser, que la esposa de su hijo Isaac sería tomada de su parentela, de su tierra, no de la región de Canaán. Y entonces este hombre, Eliezer, que era un hombre de fe, que había aprendido a depender de Dios al igual que su amo, Abraham, este hombre también era un hombre de fe. Él salió rápidamente y dice en Génesis 24, versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Es decir, llegó a la región de donde era originalmente Abraham. Y en el versículo 12 del capítulo 24 de Génesis, se registra la oración de Eliezer. Y aquí el punto clave. La oración de Eliezer. Cómo él clamó a Dios. Cómo él pidió la ayuda de Dios. Cómo es que Eliezer pidió la intervención de Dios. Y mi apreciado amigo, Dios puede intervenir en la vida de los seres humanos. De una manera misteriosa, tal vez sutil, o de una manera abierta, Dios siempre está interviniendo en la vida de sus hijos mediante su providencia divina y eterna y maravillosa. Dice el versículo 12 en adelante de Génesis 24 así. Y dijo, es decir, Eliezer en su oración a Dios: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y vean cómo Dios siempre está activo y Dios está pues trabajando. Dios no solamente es un Dios de gracia y de misericordia y de amor. Dios también es un Dios de acción, es un Dios que es providente, que está actuando continuamente. El versículo 15 de Génesis 24 dice: Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y la Biblia nos sigue narrando de que se cumplió exactamente como Eliezer había pedido a Dios en oración. Rebeca no solamente le dio de beber a él, sino que inmediatamente dio de beber, bajó su cántaro, dio de beber a Eliezer, a sus hombres, y dio agua para sus camellos. Eliezer estaba maravillado, no podía creer cómo su oración, su pedido que hizo a Dios se cumplía tan exactamente, no lo podía creer. Estaba realmente emocionado con lo que estaba viendo y viviendo. Y entonces sigue un diálogo y Rebeca va a su casa emocionada y le cuenta a su familia lo que ha acontecido. El hermano de Rebeca sale inmediatamente a donde está el estanque de agua y efectivamente encuentra a Eliezer, sus camellos, su gente, y los trae a casa. Y entonces le da algo de comer y Eliezer dice: no voy a comer si primero no dejo el encargo que yo tengo. Y ellos le dicen: ¿Qué pasó? Dinos.
Y entonces Eliezer les cuenta, mire, mi siervo es Abraham, mora en Canaán, y él me dijo que tomara mujer para su hijo, porque tiene un hijo nacido de Sara, de entre su pueblo, y que no de los cananeos. Les contó todo, cómo él había orado a Dios, diciendo que la mujer que baje su cántaro y le dé de beber a él, a sus hombres, a sus camellos, esa sería la mujer, y que Rebeca cumplió con todos los requisitos o con todas esas condiciones que le había dicho. Todos se quedaron maravillados de que sucediera así. Y entonces, al día siguiente, Eliezer parte con Rebeca hacia la región de Canaán. A lo lejos, después de caminar mucho tiempo, a lo lejos estaba Isaac. Y Rebeca pregunta, ¿quién es el hombre que está allí a lo lejos acercándose? Y le dicen, ese es mi señor, es Isaac. Y ella se cubre con un velo. Y ahí se encuentra con Isaac, nos dice la Biblia, y la lleva a morar a la tienda de su madre Sara, que hacía poco había muerto, había dejado de existir. E Isaac estaba muy dolido, muy triste. Y entonces la tomó como esposa a Rebeca. Mis amigos, aquí vemos el poder de la oración, la intervención de Dios. Como ya dijimos, Dios no solo es un Dios de amor, un Dios de gracia, no solamente es eso, es un Dios de acción, es un Dios que ayuda a sus hijos, es un Dios que interviene en los asuntos humanos. Y entonces aquí podemos ir a la última parte, que son las aplicaciones y las reflexiones finales. Vemos cómo Dios cumplió su palabra con Abraham, en primer lugar, en darle un hijo a través de Sara, cuando ya estaban avanzados en edad. Dios cumplió su palabra, aunque Abraham estaba desesperado, aunque Abraham pensaba que Dios no cumpliría su promesa, y entonces tuvo hijo a través de la criada de Sara, que era Agar. Vemos también cómo Dios puso una prueba máxima a Abraham, una prueba de fe, una prueba que iba a representar la expiación llevada a cabo por Dios a través de su Hijo unigénito. Una prueba que nos muestra el inmenso amor de Dios, un amor inescrutable, un amor maravilloso, un amor que durante toda la eternidad no vamos a terminar de comprender todo su significado tan grande. Mi querido amigo, Dios te ama tanto que envió a su Hijo para morir en tu lugar, para hacerte posible la salvación. Hemos visto también el poder de la oración, como el siervo de Abraham, Eliezer, va a la región de donde provenía Abraham, la región de Caldea, de Babilonia, para tomar una esposa para el hijo de su señor. Pero él ora a Dios, él depende de Dios, él le pide a Dios que por favor haya una señal para reconocer que esta es la mujer indicada, la mujer adecuada que Dios en su sabiduría ha designado para Isaac. Es la respuesta a la oración. Y vemos aquí también la intervención de Dios, la providencia de Dios. Mi querido amigo, Dios siempre está activo, presente, trabajando en la vida de sus hijos. Dios está trabajando en tu vida. Pon una vez más tu vida en las manos del Señor y Dios hará que todas las cosas cumplan su divina voluntad. Que el Señor te bendiga.